Gabriel, bienvenido a Diáspora Venezolana. Muchas gracias por la oportunidad. Cuéntanos un poco, ¿cómo es que llegas aquí a Madrid? Bueno, para que todos sepan, mi nombre es Gabriel San Miguel, soy un abogado de 24 años, ex preso político venezolano. Llegué aquí a Madrid el 10 de septiembre en la mañana, ya que pasé 82 días estando preso en Venezuela por el simple hecho de promover un derecho constitucional, el cual era el referéndum revocatorio. Mi compañero Francisco Márquez, Pancho y yo fuimos designados por la Mesa de la Unidad Democrática para apoyar el proceso de validación del 1% de las firmas del referéndum revocatorio en el Estado portuguesa, y fuimos detenidos en el camino por la Guardia Nacional e ilegalmente detenidos y posteriormente presentados ante tribunales, donde se nos abrió una causa de 2 delitos que se nos imputaban: legitimación de capitales, e instigación pública a delinquir, que entre las 2 penas se suma 20 o 25 años de cárcel aproximadamente. Y bueno, yo estuve 82 días preso, Francisco estuvo 121 días preso. Estuvimos en 4 sitios de reclusión distintos, entre ellos un destacamento de la Guardia Nacional en Cojedes, la cárcel 26 de julio de San Juan de los Morros, que es lo más parecido a un campo de concentración en Venezuela, la cárcel de Tocuyito, la mínima de Tocuyito, y por último estuvimos en el helicoide en el SEBIN, en la ciudad de Caracas. Esa experiencia como detenido político, ¿cómo la vivieron ustedes? O sea, ¿tuvieron condiciones adecuadas? ¿Qué nos puedes comentar de eso, que la gente desconoce un poco lo que son las cárceles venezolanas? Claro, bueno, las cárceles venezolanas, yo creo que todas, creo que no existe ninguna que se salve de esa crítica, tienen unas condiciones absolutamente inhumanas. El gobierno habla de un sistema penitenciario para la reinserción social, y la verdad es que en esas cárceles lo que se genera es mayor zozobra, mayor odio, mayor delincuencia entre las personas que están allí, porque bueno, las cárceles venezolanas existen planes, existen armas, existen drogas, existe cualquier barbaridad que no debería existir dentro de una cárcel para una verdadera reinserción social. Y bueno, nosotros vivimos esa experiencia al principio con muchísima incertidumbre, porque sabíamos que no teníamos ninguna garantía, no existían garantías de nada. Incluso las primeras 48 horas de nuestra detención estuvimos completamente aislados e incomunicados. No pudimos conversar con nuestros abogados, no pudimos conversar con nuestros familiares. El único encuentro que tuvimos con nuestros abogados fue en el momento en que nos llevan al tribunal, 15 minutos, 20 minutos antes del inicio de la audiencia, y ni siquiera se le permitió la entrada a nuestros familiares a la audiencia. Las condiciones dentro de la cárcel, bueno, absolutamente deplorables e inhumanas. En la cárcel 26 de julio estuvimos 45 días aislados e incomunicados. Estábamos en una celda sumamente oscura, sucia, insalubre, que no tenía ninguna entrada de luz solar. La única entrada de luz solar que había era un pequeño hueco que había en el techo, producto de un motín que hubo, de una granada que explotó y abrió unos orificios en el hueco, y uno de esos huequillos introducía una mínima luz, pero nosotros podíamos pasar hasta 10 o 12 días encerrados en esa celda, sin salir, sin recibir ningún tipo de luz solar. Solamente salíamos posterior a esos 45 días 1 hora a la semana, y no teníamos comunicación con nuestros familiares, solamente teníamos visita a nuestros abogados una vez a la semana durante 15 minutos, y nos grababan toda la conversación, lo cual se violaba nuestro derecho a la privacidad y una conversación con nuestros abogados. Y el proceso judicial fue un proceso judicial completamente viciado, donde crearon testigos falsos, el SEBIN diseñó y publicó un informe absolutamente falso, la juez no permitía ningún tipo de recursos que favoreciese nuestro estatus jurídico. Incluso posterior a los 45 días que tiene el fiscal para presentar la acusación, el fiscal presenta su acusación y la juez anula la acusación, y además mantiene la privativa de libertad. Es decir, estuvimos presos y continuamos estando presos sin ningún tipo de acusación, por lo que el estatus de un preso político, no solo el que yo viví, sino el que viven a día de hoy más de 100 presos políticos, es de un limbo total y garantías de ningún tipo. ¿La población reclusa cómo se comportó con ustedes, sabiendo que eran detenidos de conciencia? La población reclusa, al principio, cuando te ven, inmediatamente te preguntan por qué tú estás allí. Y bueno, nosotros explicarles un poco cuál era nuestro estatus, de por qué estábamos allí detenidos, le explicábamos que eran por razones políticas. La verdad es que todos se solidarizaron con nosotros.
todos. No hubo una sola persona que nos dijese, bueno, ustedes están presos porque tienen que estar presos, sino todo lo contrario. La verdad es que recibimos muchísima solidaridad de la población reclusa estando en las distintas cárceles que estuvimos. Recientemente hubo una discusión a raíz del acuerdo del término de preso político y personas detenidas. ¿Tú cómo recibiste eso? ¿Hay personas detenidas o políticos presos? No, son ni personas detenidas ni políticos presos, presos políticos. Presos políticos. Claro, es lamentable que se haya publicado un comunicado donde se refiera a personas que llevan años detenidos, que han sido torturados, que han sido vejados, que han sido separados de sus familias, que han vivido circunstancias sumamente difíciles, porque yo las pude vivir también y yo sé, hablo con conocimiento de causa y sé que es una circunstancia sumamente complicada. Y que se hablase de ellos como personas detenidas, por supuesto que me afectó mucho y sé que afectó a los familiares y a los presos políticos. Sin embargo, hay que continuar y no quedarnos tampoco estancados en eso. Simplemente tenemos que continuar alzando nuestra voz y exigiendo a nivel nacional en Venezuela, en todos los rincones, y a nivel internacional a día de hoy, como estoy yo aquí hoy en España, por supuesto exigiendo la liberación de los presos políticos. ¿Y cómo terminas aquí, en Madrid, en España? Termino aquí en Madrid, España, porque afortunadamente tengo ciudadanía española, además de la venezolana, y como mi integridad física no estaba garantizada en Venezuela al momento de salir, tuve que irme de Venezuela. Yo fui liberado el 9 de septiembre, a las 2 de la tarde salí del helicoide, y a las 10 de la noche, el mismo 9 de septiembre, debí irme de Venezuela, irme a Madrid, a donde estoy a día de hoy. Y bueno, estoy aquí ahora, estoy aquí ya que no puedo estar en Venezuela en este momento, ya que es posible que me pudiesen volver a meter preso o que pudiese pasar algo que atente contra mi integridad, y ante eso decidimos que lo mejor para mí era esto. Y bueno, desde aquí en España y en Europa estoy y estaré alzando mi voz como expreso político para hablar de la causa de los presos políticos y para exigir su inmediata liberación de todos, absolutamente todos los presos políticos, y por supuesto el regreso de los cientos de miles de exiliados que hay a día de hoy en Venezuela, porque estamos hablando de personas como Carlos Vecchio, que tiene más de 2 años en el exilio, como Darío Ramírez también, que es concejal del municipio Sucre del estado Miranda, y así como muchas otras personas que también, venezolanos que he conocido, tanto aquí en España como en otros lugares, que quieren volver a Venezuela, que lamentablemente se tuvieron que ir por causas de la inseguridad, por falta de oportunidades, porque no hay posibilidad de tener un mínimo de calidad de vida en este momento en Venezuela, y muchos han decidido buscar otras oportunidades, pero todos, absolutamente todos, tienen el corazón en Venezuela y todos quieren volver. Entonces la lucha no solo es también por los presos políticos, sino también por ellos. Gabriel, ¿y has vuelto a tener contacto con Francisco? Sí, con Pancho hemos estado muy en contacto desde el mismo día que salió de la cárcel. Afortunadamente hemos podido mantener muchísimo contacto, coordinar distintas actividades en favor de la causa de los presos políticos y de Venezuela. Y bueno, antes de la cárcel ya Francisco y yo éramos muy amigos, y posterior a la cárcel forjamos una amistad de hermandad total, porque Es una experiencia que los une. claro, y vivir unas circunstancias como esas tan difíciles con un gran amigo, la verdad es que ayuda muchísimo a que pueda ser un poco más llevadero la situación. ¿Qué mensaje le das a los jóvenes que están allá en Venezuela, que están viviendo esta terrible dictadura, y aquí, y a los que están en el exterior, en la diáspora? Bueno, a los jóvenes son mi principal pasión a nivel político, y no solo porque soy joven también, sino porque creo fielmente en el rol de los jóvenes en la sociedad y en el tiempo actual. Yo no creo el tiempo de los jóvenes en Venezuela, incluso en el mundo, no es para futuro, es para este momento, y este momento nosotros debemos movilizarnos y accionar. Para tanto los jóvenes de Venezuela, por supuesto que entiendo perfectamente que es complicado la situación que estamos viviendo. Yo también viví completamente todas las dificultades que es vivir a día de hoy en el país más inseguro del mundo, con la peor economía del mundo, donde no tenemos oportunidades, pero la verdad es que Venezuela tiene una potencialidad impresionante, y yo invito a todos los jóvenes que están en Venezuela a que continúen luchando, a que continúen formándose, a que continúen participando, que eso es lo más importante, y a ser entes movilizadores y activos del cambio en Venezuela, porque entendemos perfectamente que debemos involucrarnos para que exista un verdadero cambio total en nuestro país, y que podamos tener las oportunidades que tanto buscamos. Y a los venezolanos en el exterior, como el día de hoy estoy yo, y sé que hay muchísimas personas jóvenes en el exterior, tengo muchísimos amigos, familiares, aprovechemos el tiempo fuera, aprovechemos el tiempo para formarnos, para prepararnos, para vivir las mejores experiencias en el exterior y poder llevar todo ese conocimiento a nuestro país,
e implementar las mejores prácticas. Y por supuesto, continuar en todos los rincones que estemos, con amigos, con compañeros de trabajo, en sitios públicos, en sitios privados, hablemos de Venezuela. ¿Tú eres optimista con el futuro? Sí, soy optimista con el futuro porque estoy absolutamente convencido que no hay tiranía que soporte el peso de una población total que quiere cambio. Y ante eso no hay nada que una dictadura, sea la que sea, se mantenga en el tiempo. Han habido dictaduras muchísimo más férreas que se han derrumbado por dentro y eso es lo que está ocurriendo a día de hoy con la dictadura de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Y es cuestión de tiempo y es cuestión de continuar luchando y presionando para exigir los cambios y que se respeten nuestros derechos como venezolanos y por supuesto hacer de Venezuela el país que todos queremos. O sea, ¿crees que pronto podrías volver a Venezuela? Estoy convencido de eso y estoy convencido también de que no solo yo, sino muchísimos venezolanos que a día de hoy están afuera podrán regresar y asimismo los presos políticos serán liberados y podrán continuar con sus vidas y ejercer sus derechos políticos a plenitud y sin miedo a que sean detenidos nuevamente. Muchísimas gracias por tu tiempo, Gabo. Gracias a ustedes de verdad y bueno, ando todos por la mejor Venezuela. Gracias.